Diga conmigo, seres humanos. Seres Diga, humanos. somos seres. Somos seres humanos. Somos seres humanos. Estoy viendo alguna cara, digo. Somos seres humanos. Y hemos estado tratando estas semanas ese primer capítulo y segundo que hablamos el domingo del libro de Génesis. Y le quisiera leer en el capítulo 1 a partir de los versos 24 a 31 del libro de Génesis, que seguramente lo conocerá. Dice así: Entonces dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes según su género, ganado, reptiles y bestias de la tierra según su género. Y fue así. E hizo Dios las bestias de la tierra según su género, y el ganado según su género, y todo lo que se arrastra sobre la tierra según su género. Y vio Dios que era bueno. Y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra, y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: sed fecundo y multiplicaos, y llenad la tierra y sojuzgadla. Ejerced dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí yo os he dado toda planta que da semilla, que hay en la superficie de toda la tierra, y todo árbol que tiene fruto que da semilla, esto os servirá de alimento. Y a toda bestia de la tierra, a toda ave de los cielos, y a todo lo que se mueve sobre la tierra y que tiene vida, les he dado planta verde para alimento. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde, y fue la mañana, el sexto día. Recuerda, el domingo hablamos del séptimo día, qué cortito lo resumió el Señor el séptimo día, ¿verdad? Apenas con 2 frases. Pero el sexto día yo creo que se le complicó la cosa al Señor y dice: ¡buf! El sexto día. ¿Qué fue creado el sexto día? ¿Quién? ¿Qué fue creado el sexto día? A ver, que acabamos de leer. ¿A quién? A los animales terrestres y al hombre. Ya decía el Señor: son las ovejas de mi prado. Y dice que los creó varón y mujer. Y cuando hablamos de la palabra varón, la traducimos muchas veces por Adán, la palabra hebrea Adán, que a veces se refiere a un nombre propio y a veces se refiere, como en este caso, a humanidad, a Adán y Adama, que fue el nombre que se le puso a la primera mujer. O sea, varón y varona, que después del pecado la llamamos Eva. Pero ahí está hablando que es una síntesis del principio, el capítulo 1, terminando el capítulo 1, y dice Dios que los creó como uno solo. Varón y varona los creó. Y dijo Dios: a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, para que el ser humano pueda conocer el amor de Dios, pueda amar la voz de Dios, pueda conocer la voluntad de Dios, esa semejanza, ese intelecto que tenemos los seres humanos, esa moral, lo que llamamos conciencia, que muchas veces ni siquiera nos han enseñado, pero hay cosas que hacemos que la conciencia nos acusa en muchas ocasiones, esas emociones tan humanas, esa eternidad que dice el libro de Eclesiastés, Él puso en el corazón del hombre. Ese saber que hay algo más allá. A veces incluso las personas intentan ocultarlo, intentan no pensar en ello, pero viene de serie, ese ADN que tenemos de Dios como seres humanos, esa conciencia de vida que nosotros tenemos, ese concepto de poder crear, inventar cosas, heredado de nuestro Dios, de nuestro Creador, nuestro Padre Celestial. Y ese valor y esa santidad que sabemos nosotros que tiene la vida. Y me acordaba yo cuando estaba preparando ese testimonio que dio la pastora Sandra de Valencia, que compartió aquí una vez, está grabado en la página,
en la parte de testimonio, y ella hablaba cuando ella no conocía de Dios, que tenía una situación tan difícil y que una vez intentó quitarse la vida. ¿Cuántos estaban aquí cuando ella compartió el testimonio? Y como en ese momento ya sabía que no era justo que lo hiciera, y ella decía: Dios, si tú existes, porque no sabía de la existencia de Dios, pero si fuera acaso que tú hiciste, tienes que perdonarme por este acto de cobardía, porque la vida es sagrada, la vida pertenece a Dios. Dios nos da unos años para ver cómo nuestro corazón se va desarrollando, pero la vida pertenece a Dios. Y eso lo sella todo Dios cuando está creando a los seres humanos. De eso se refiere cuando nos relacionamos con la imagen de Dios. Por eso cuando uno encuentra a Cristo, cuando uno abre su vida al Espíritu Santo de Dios, tu vida entera entra en otra dimensión, en otra visión, en otra dinámica. Y de pronto tenías unos sueños y tus sueños cambian en muchas maneras. Tus anhelos no son lo mismo. Tu manera de ver la vida no es igual una vez que el Espíritu Santo ha comenzado a hacer algo en ti, y cuando comienzas a conocer la buena noticia, el Evangelio, entonces te levantas con una razón de ser diferente y tu vida comienza a ser transformada. Eso es el Evangelio. Ves las cosas diferentes. Miras a la esposa que tienes a tu lado y entiendes algo diferente. Y ves más allá. Ves a tus niños, ves incluso a tus vecinos. Vas al trabajo con otras expectativas. No vas solamente a cumplir con tu deber como trabajador, o vas a tu empresa. No, vas con otras expectativas. Ves mucho más allá de lo que hasta ese momento habías visto. Por eso la palabra dice: has nacido de nuevo, porque verdaderamente es nacer de nuevo. No importa si tenías 15 años, 20, 30 o 78. En ese momento que nace al agua y al Espíritu, todo es diferente. Por eso tenemos que estar seguros de haber nacido de nuevo. Porque a veces creemos haber nacido de nuevo sin haber nacido de nuevo. Importante esto. Dice el verso 27, quisiera leerlo de nuevo. Se creó pues Dios al hombre a imagen suya. A imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Y aquí en este pequeño frase, este pequeño verso, dice 3 veces: creó al hombre. Diga conmigo: creó, creó, creó. Hombre y mujer los creó. Varón y hembra, dice esta traducción, en una unidad. Esa es la idea. Son uno. Hombre y mujer son uno. Mire, somos tan diferentes a un hombre o a una mujer, es evidente, ¿no? Mira que está a su lado. Si usted es hombre, mira a una mujer y diga: es diferente, diferente, diferente. ¿O no? Bien diferente. Somos tan diferentes. Mire, cada una con su propio realidad interior. Como se toma las cosas mi esposa y como me la tomo yo, nada que ver. Lo que ella piensa a veces y lo que pienso yo, la forma de vivir la vida, de mirar el futuro, o la seguridad que a veces una mujer necesita, que el hombre dice: yo paso de todo. Toda esa dinámica, ese sentir, esa realidad interior, ante las mismas verdades o realidades, cómo funcionamos diferente, cómo pensamos diferente, cómo actuamos diferente, esos anhelos de cada género. Yo estoy hablando de hombre y la mujer, tan diferentes, ¿o no? Si no, cásese para que vea usted. Si está soltera todavía es capaz, pero cuando se case se da cuenta lo diferentes que somos. ¿Lo cree o no lo cree? ¿Es así o no es así? A la hora incluso de relacionarnos con Dios, somos tan diferentes, ¿o no? La relación que tenía Jesús con los apóstoles, con los varones, era de una manera. Y cuando venían las mujeres, Marta, Magdalena, Salomé, todas que tan diferentes. Es increíble cómo lo vemos en la palabra de Dios. Porque es que somos tan diferentes que yo creo que parece que nos hubieran hecho en 2 galaxias opuestas. Sin embargo, dice que varón y hembra los creó y los unifica como uno solo. Por eso cuando el creyente entiende el matrimonio,
la visión que tiene de futuro y de proyección no tiene nada que ver con lo que hasta ese momento hemos entendido que es un matrimonio. El ser entendido esto en el espíritu o comenzar a entenderlo, porque creo que uno no llega a entenderlo a lo largo de toda su vida, pero comenzar a entenderlo hace que cambien las apreciaciones de cada género, del hombre, de la mujer. Hace que cómo vas a enfrentar tú un noviazgo, qué significa ya el noviazgo. Aún las amistades de género contrario, si estás soltero o soltera, comienzan a tener otra dimensión espiritual que te van a llevar al propósito de vida. Y el mismo Jesús me sorprende porque toma la imagen del matrimonio del esposo y de la esposa para referirse a la relación sagrada con la iglesia. Dice, usted sabe que el esposo está simbolizado en Cristo y la esposa está simbolizado en el conjunto de los creyentes, no en un creyente, en el conjunto de los creyentes. Un creyente solo no es iglesia, es el conjunto de los creyentes que somos iglesia. Porque una mano sola no es cuerpo, ¿verdad? Es el conjunto del cuerpo que es cuerpo. De eso se trata. Entonces, en el momento que Dios crea al hombre y a la mujer, al ser humano, plural seres humanos, le da una visión, le da un propósito, le da instrucciones y le da un llamado. Por eso hemos estado hablando esta semana de ese universo que somos cada día de nosotros. Él nos da un llamado. Y no es lo que a veces creemos. Mire, cuando Dios los creó, no les dijo a ellos, sean felices y coman perdices. ¿Eso quién lo dice? Las películas de, no sé de qué, las políticas, los cuentos. Yo cuando leía los cuentos y fueron felices y comieron perdices. Si no les gustan las perdices, pues comieron conejo en salmorejo. Pero eso pega menos, ¿no? Fue chuleta. ¿Por qué no les dijo Dios eso cuando los creó? Digo, yo los creo y les digo, sean felices. ¿Por qué sería? Porque es evidente, amada iglesia, que si conoces al Creador, si Jesús ha llenado tu vida, si has tenido un encuentro con el Espíritu Santo, es evidente que eres feliz. No tiene que decírtelo Dios. ¿Por qué? Porque la paz, el gozo del Espíritu Santo llena tu vida. Por eso Dios no tiene que decirnos, yo los creo para que sean felices. Eso es evidente. Que procediendo de Dios y en el Espíritu de Santo y como fruto del Espíritu Santo, el gozo nos inunda. Tampoco le dice, como yo digo muchas veces a la gente, pórtense bien, hasta luego, pórtate bien. ¿A quién se lo he dicho yo? Pórtate bien. Pórtense. ¿No le dijo eso Dios? Dios nos los crea y le dice, pórtense bien. ¿Por qué? Porque inevitablemente, cuando tienes fe y el Espíritu Santo ha venido a tu vida y conoces el mensaje del Evangelio, vas a actuar en consecuencia a esa fe. Y vas a luchar por hacer lo correcto, por ser excelente en aquello que emprende. Pero tampoco les dijo Dios, que esto sí me sorprende que no se lo dijera cuando los creó, ámense mucho y respétense. ¿Se lo dijo? No les dijo eso. Porque por lógica, la razón de ser de la iglesia, del matrimonio y de la iglesia para con las personas es amarla y respetarla. Y de eso hablamos el martes pasado, de respetar las autoridades. Entonces, por eso Dios no se lo dice, porque hay cosas que se tienen que dar cuando creemos en el Señor Jesús, cuando comenzamos a conocer este Evangelio. Sin embargo, lo que Dios les dice es lo siguiente: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra. Y yo digo, Señor, ¿por qué le dijiste esto? Era lógico que se fructificaran y llenaran la tierra. Es lo natural. ¿Tú tenías mucha prisa por llenar la tierra? ¿Sería que Dios tenía prisa? Repúlcanse rápido, crecen mucho, sí, multiplíquense. Pónganse a parir, chiquillos, como locos. ¿Le dijo eso? Fructificar, llenar la tierra. ¿Le estaría diciendo eso? Más sabiendo Dios que pocos siglos después iba a mandar un diluvio en Noé. Multiplíquense que yo me los voy a inundar a todos. ¿Sería eso? Por eso digo que el Génesis va mucho más allá. El Génesis solamente es la semilla, es el embrión de todo lo que Dios nos quiere traer a la iglesia, a la última iglesia, o a la iglesia del siglo XXI, o a nuestras vidas.
Es mucho más allá de lo que aparentemente está ahí. Y me sorprende porque, ejemplo, si fuera que está hablando de esto, ser fecundo, paran mucho y multiplíquense. Si fuera eso, me sorprende cómo las esposas de los patriarcas, muchos de ellos hombres y mujeres de Dios, fueron estériles. ¿Conoce, no? El mayor de todos los patriarcas es llamado Abraham y Sara fue estéril, ¿cierto? Abraham, de ti saldrán multitud de naciones, pero es que tengo 70 años y no tengo un chiquillo, le dijo. Pero él seguía esperando en la palabra de Dios. ¿Recuerda el hijo de Abraham quién fue? Isaac. ¿Y Rebeca era estéril? ¿Recuerda? Y luego fue Jacob. ¿Y Raquel era estéril? Pero qué cosas más raras, multiplíquense, pero a tus siervos los haces estériles. Y si sigues en la palabra de Dios, ves por ejemplo a Ana, la mamá de Samuel, o la mamá de Sansón, hasta Juan el Bautista. Vemos hombres y mujeres de Dios que pareciera que esta parte del Génesis no les afectaba. ¿O es que había un propósito aún más grande en lo que Dios quería hacer? ¿Sería eso? Y a veces los hijos vienen envueltos en oración de años para alcanzar el propósito para el cual Dios los envía. Porque hay propósito en los hijos. ¿Hay niños por ahí? ¿Cuántos niños hay? Ponle la manita encima si están los padres y hay propósito en ellos. Ponle la manita encima y dile hay propósito en ellos. Hay propósito en ellos. Hay propósito en ellos. Mi esposa dice hay propósito en ti. Son como niños. Mi esposa sabe. Más me sorprende que la Biblia en el Nuevo Testamento, quitando Juan el Bautista, que pertenece en realidad al Antiguo, y María, que fue por concesión del Espíritu Santo, que Jesús hizo cientos o muchos milagros, miles de milagros, pero el Nuevo Testamento no recoge milagros de fertilidad que seguro que hizo Jesús, pero no aparecen en el Nuevo Testamento. ¡Qué cosa más rara! Sin embargo, sí vemos los milagros de resurrección de niños o de adolescentes, como el caso de Tabita, o el hijo de la viuda de Naín, ¿recuerda? Entonces, mientras que Adán, a los seres humanos, a la primera pareja, la primera orden fue, sed fecundos y multiplicaos, en Jesús las órdenes parecen ser diferentes o toman otra connotación. Y quisiera leer las órdenes que le da Jesús cuando Él está saliendo y está viéndolo por última vez después de resucitar y después de pasar los 40 días con ellos. Él da esta orden en Mateo el capítulo 28, los versos 19 a 20. Dice así: id pues de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso le estaba diciendo Jesús. Jesús no le estaba diciendo fecundad y fructificarlos cuando Él se estaba levantando, se estaba elevando, se estaba yendo ya. Él les da otras órdenes diferentes a las órdenes que aparecen en Génesis. Dios crea al hombre y le da unas instrucciones, una misión de vida. Jesús está 3 años y medio enseñando a sus discípulos, es crucificado, resucita, pasa 40 días con ellos y en el momento que está siendo elevado, Él le dice, id pues y haced discípulos de todas las naciones. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y enséñalos a guardar todo lo que les he mandado, porque Él está con nosotros todos los días. Y es lógico que la naturaleza nos va a llevar a tener hijos físicos. Eso es lógico. La cantidad normalmente está marcada por cada generación, por la cultura, por el contexto. ¿O no? ¿Cuántos tuvieron más de 7 hermanos? ¿Alguien? ¿Hasta 5? Estamos empataditos por ahí. Alguna dice yo tuve 13.
Mi vecina tuvo 13 y la otra allá eran 18. ¿O no? Hace apenas 50 años, ¿no? La generación anterior. Ahora, 2, 3, y ya la otra dice 2, 1 y medio. Tienen un niño y el otro medio. Uno tiene la media parte arriba y el otro media parte abajo. La media, ¿no? Va sujeto a la mentalidad de la generación y a tantas otras cosas. Pero el mensaje de Jesús va mucho más allá y le da una dimensión nueva al ser humano, al hombre y a la mujer que han nacido del agua y del Espíritu. Jesús no les dijo, hagan muchos hijos, pero tampoco les dijo lo contrario. Así que si quieren hacer muchos hijos, benditos son. Algunas se ríen. No, sí que son buenos. Pero sí les dijo, en primer lugar, hagan discípulos. No solamente hagan discípulos, en segundo dice, bautícenlo. Es decir, comprométalo, sumérjanlo en el mover del Espíritu Santo. Y en tercer lugar le dice, enséñenle a guardar todo lo que les he mandado. Entonces hay tres órdenes, 3 misiones, 3 propósitos para la vida de cada uno de nosotros. Dirá que está a tu lado, hacer discípulos, comprometerlos ¿y qué? Y enseñarles a guardar lo que Él nos ha dado. Hay que completar la misión de vida. Ahora, ¿de qué manera llevo a cabo esta misión de vida que nos da el Señor a los que creemos? Pues por eso es la búsqueda, la dirección, el aprender, el madurar, que es lo que estaba hablando también las últimas semanas, el tener esa intimidad con el Espíritu Santo, el conocer su palabra y el dejar que la luz, esa luz que hablaba yo del primer día de Génesis, el agua, el alimento, llenen nuestro universo interior para que el fruto del Espíritu se dé de manera natural. Porque el fruto del Espíritu no se puede forzar, simplemente se da en la manera que el árbol ha crecido, ha madurado y puede dar frutos que no los va a dar verdes, que va a ir madurando para que otros puedan recibirlos. De eso se trata. Lo segundo que le dice Dios a estos primeros seres humanos, le dice, ejerzan dominio sobre todo lo creado, verso 28. Y podemos ejercer dominio sobre todo lo creado. Solo puso una excepción. No podemos ejercer dominio sobre otro ser humano. No es nuestra competencia. No podemos forzar a las personas. No podemos doblegar las voluntades. ¿Qué es lo que ha hecho siempre la humanidad? Porque el pecado introdujo eso en nuestro interior. El querer dominar a otras personas. El Señor les dijo, domínenlo todo, los árboles, los aves, los peces, los mares, o domínenlo todo. Pero nunca dijo dominen otro ser humano. Y el ejemplo lo tenemos en el mismo Jesús, que como hablaba yo, cuando vino Jesús a la tierra, vino a hacer viva la palabra de Dios, a traer los principios del reino. Y vemos cómo Jesús ejerció dominio sobre todas las cosas. ¿Recuerda cuando caminó sobre el mar? ¿Lo recuerda? Como si hubiese estado allí. Yo cuando estoy en la playa digo como si hubiese estado. A veces intento correr encima de las olas, menos mal que yo bañador y me baño. No solamente él, sino que le dijo a Pedro, venga y camina. Dominio sobre los vientos, ¿cierto? ¿Cuántas veces paró las tempestades? Dominio sobre los peces. Llevaban toda la noche pescando y no cogían nada. Le dice Jesús, echen la red allá. Le dijo, peces, y los peces llenaron las redes. Dominio sobre el espacio-tiempo. Aparecía, desaparecía, camino de Maús, ante Tomás. Dominio sobre las cosechas. Él multiplica el pan. Dominio sobre el imperio de las tinieblas. A los demonios, a las ataduras, a las enfermedades. Le decía, fuera, y salían. Pero jamás Jesús doblegó la voluntad de nadie. Jesús enseña, Jesús ama, Jesús bendice aún a los enemigos, Jesús exhorta, Jesús anima, Jesús cuida, Jesús nos inspira, inspiró a las personas con las que caminó, pero no las obligó a hacer la voluntad de Dios, porque no es de nuestra competencia.
Él respeta nuestras voluntades. Recuérdelo siempre. Por eso somos nosotros los que tenemos que decir, hágase tu voluntad en mi vida y no la mía, porque Él va a respetar nuestra voluntad. Jesús nos enseña y nos exhorta a ejercer dominio como Él lo hizo. A este nuevo hombre y nueva mujer de Dios no le ordena dominar y sojuzgar la tierra. Eso no le dijo Jesús a los discípulos, a los apóstoles, no. Eso se va dando. La ciencia sigue avanzando, los adelantos, es natural, está en nuestro ADN que la usemos, que tomamos dominio sobre la naturaleza. Viene de Dios. Que el hombre lo use mal ya es otra cosa. Pero eso sí nos compete a nosotros como humanidad o como seres humanos. ¿Sabe? Es buena la ecología. Usted lo sabe, ahora está de moda la ecología, ¿verdad? Hay que salvar el planeta, recuérdelo. No esté tirando los plásticos a la calle. Cuidado con la mascarilla. ¿O no? Es nuestra responsabilidad. Tiene de parte de Dios. Pero no se puede convertir en nuestra religión. Como muchas personas lo convierten ya en una religión. No es una religión. Es una ley de Dios. Es un principio del reino. Qué bueno salvar las orcas, por lo menos. Estaba hablando el otro día con alguien del Loro Parque que decía, ¿por qué hay que salvar las orcas? Qué bueno. Salvar las orcas es bueno, ¿no? Si no, vaya a la película de Liberada Willy. Era esa, ¿no? Eso tiene más años que yo. Yo lo vi en la barriga de mi madre, fíjese. La Liberada Willy. Pero una vez, si tú te imaginas que tú tienes ese propósito de vida de salvar las orcas, imagínate. Una vez que conoces a Cristo, tu visión cambia. Si puedes salvar una orca, oye, pues sálvala. Qué bueno es. Qué bonito son, ten cuidado, te voy a morder después, pero sálvala. Pero sabes que si tu trabajo es salvar a orcas, no es el fin de tu trabajo. Es alcanzar personas que te rodean para ser discípulos. Eso fue lo que nos mandó el Señor. Si eres político, qué bueno. Un político cristiano que busca la honestidad, que busca ser íntegro, que busca hacer lo justo, lo correcto. Pero tu llamado es más profundo que ser político. Tu llamado será ser discípulo entre los políticos que te mueves. Ese será tu llamado divino. Y para eso vas a tener el respaldo de Dios. Por eso, como digo, en cualquier profesión, si eres camarero, si eres dentista, si eres vigilante, tu misión es hacer discípulos de Jesús. Y Dios nos ha dado dominio y autoridad para hacerlo, para vencer las tinieblas, para destruir las obras de maldad, la ignorancia que atan a las personas. Esa es nuestra autoridad. Ya lo estaba diciendo la pastora en la alabanza. Tenemos esa autoridad, nos ha sido dada. A veces no la creemos porque nuestra incredulidad, porque a veces nuestros errores, porque nuestros fallos, porque nuestros pecados están ahí, nos visitan, porque los pensamientos del enemigo, no. Tú tienes que saber cuál es tu autoridad y tienes que ponerte firme en tu autoridad. Yo como pastor, pero también como esposo y como hijo y como padre, tengo una autoridad de Dios y usted también la tiene como hombre, como mujer, como joven, como anciano. Tiene una autoridad de Dios y ha sido legada para ser discípulo y para que estas personas a su alrededor busquen la manera de guardar la palabra de Dios. Eso fue lo que nos dijo Jesús. Y para que se comprometa con el reino, con la causa, tenemos esa autoridad. No podemos doblegar la voluntad de nadie, no podemos avasallar a nadie, no podemos obligar a nadie, no. Pero por eso está el Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, cuando uno sabe hacia dónde está caminando, quién va con él y a dónde quiere llegar. Qué importante es esto. Dice el Mateo, el capítulo 28 que hemos leído, el verso anterior de los que leí, verso 18. Dice, y acercándose Jesús, esto antes de ser elevado, les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Por eso tenemos que mirar de qué manera estamos creyendo, cómo actuamos ante nuestra fe, a qué nos lleva nuestra fe, qué nos atrevemos a hacer. ¿Qué nos atrevemos a decir o a no decir en fe? ¿Qué asumimos? ¿Cómo hacemos real la fe que tenemos en Dios? No podemos, como hizo
esa primera pareja de seres humanos, perder la potestad que les había sido dada, porque la perdieron, porque se la entregaron a las tinieblas, porque se rindieron a la identidad del enemigo, porque le creyeron al enemigo. No podemos creer al enemigo. No podemos ceder una autoridad tan grande que nos ha sido dada por hacer con mi vida lo que a veces me da la gana y ceder mis pensamientos o mis actitudes o mis acciones que me van a alejar del propósito de Cristo. Y es lo que el enemigo quiere, que la autoridad que te dio Dios como hombre o como mujer, arrebatártela de tus vidas. ¿Y cómo lo consigue? Haciéndote socavar el fundamento, haciéndote que dudes, haciéndote que diciendo que no sirves, que no vales, haciéndote creer superior o haciéndote creer inferior o tantas otras cosas. Por eso tenemos que agarrarnos a la palabra de Dios. O va a intentar que la tristeza o la amargura vengan a tu corazón. Pero es cuando tú entiendes que todo lo puedes en Cristo, que el gozo del Espíritu Santo es tu salvación, que la paz de Cristo te inunda, entonces las órdenes se dan solas. Y que comienzas a ser discípulo. Puede ser que sea como Abraham, que tuvo el primer hijo casi con 100 años, quizá. ¿Recuerda Abraham? ¿Acaso fue fecundo Abraham si tuvo un hijo con casi 100? Mientras que sus familiares y los vecinos tenían 10, 12, 15, 30 chiquillos. Algunos se casaban con varias mujeres. Tenía algún primo que tenía 40 chiquillos y él no había tenido ni uno. Y él decía, ¿y tú eres padre de multitudes? ¿Quién te puso ese nombre? Padre de multitudes. Padre de multitudes, vente para acá. ¿Y cuántos hijos tienes? No, todavía no tengo ninguno. Y se reían de él. ¿Entiende cómo funciona la palabra de Dios? Pero fue la determinación de Abraham, fue la fe de Abraham que lo llevó a obedecer esa fe. Lo que le dio aquello que ahora nosotros estamos disfrutando y que Él es llamado Padre de la fe. De eso se trata. El capítulo 1 del libro de Hechos. Jesús fue claro con las últimas palabras que dijo. Hechos capítulo 1, versos 7 y 9. Dice Jesús les dijo, no os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Pero recibiréis poder cuando venga el Espíritu Santo, venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Después de haber dicho estas cosas, fue elevado mientras ellos miraban, y una nube le recibió y le ocultó de ellos. Estas fueron las últimas palabras de Jesús antes de ser elevado. Ellos estaban preguntando, ¿será el tiempo del reinado? ¿Será el tiempo? ¿Será el tiempo? Quizás tú estás preguntando, ¿será el tiempo del fin de esta pandemia, lo que se ve, a dónde va la sociedad? Jesús nos va a responder lo mismo que le respondió a los del siglo I. No os corresponde a vosotros saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad. Esa es la autoridad del Padre, saber los tiempos. No es nuestra autoridad. Pero Él sigue diciendo, pero vosotros recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros para ser testigos en Jerusalén, en toda Judea, hermana Samaria, Judea y Samaria una, y hasta las Islas Canarias o los confines de la tierra. ¿Lo cree? Después de haber dicho estas cosas, dice que fue elevado. Ellos se quedaron mirando para arriba como diciendo, ¿y ahora? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Pero si le acaba de decir, vais a ser llenos del Espíritu Santo, van a ser llenos del Espíritu Santo. ¿Por qué me preguntan, ¿y ahora qué? Dice que después bajaron unos ángeles y dijeron, ¿qué están haciendo mirando para arriba? ¿Y ahora? Los ángeles yo quiero que cogieron la vara y dice, tiren para allá, claro que les dijo Jesús. ¿Y ahora qué? Poder para ser testigos. No para ser los más guapos, no para ser los más chachi, no para ser los más que sabemos, para ser testigos. Poder para ser testigos de Él y hacer las obras
que Él hizo por amor a las almas. Siempre ténganlo en claro. Dios conoce nuestro corazón. Si en el momento que tú levantes un paralítico, la vanagloria, hay una pincelada en tu corazón, jamás llegará ese momento. Porque si tocamos la gloria de Dios, somos destruidos. Y Dios nos ama tanto y conoce nuestro corazón que dice mejor que no levante a ningún paralítico. Porque nos ama. Por eso tenemos que aprender humildad, a vivir agachado, a vivir así. Así. ¿Te llaman feo? Vale, soy feo. ¿Te dicen tonto? Bueno, soy tonto. A Abraham le decían padre de multitudes. ¡Ja, ja, ja! ¡No tires, chiquillo! Se nos han dado unas órdenes de parte de Dios. Mira, cuando Jesús le da las órdenes a estos hombres, unas 120 personas que estaban allí, eran seguidores de Jesús. Estaban los mismos apóstoles que por 3 años y medio le siguieron. Ya les había dicho Jesús, ustedes son santos por la palabra que les he sembrado. Digamos, eran salvos. Y el Espíritu estaba por la palabra de Jesús en ellos. Porque nadie viene a Jesús sin el Espíritu. Pero Jesús le estaba dando una pincelada más. En otras palabras, yo le estoy diciendo, usted tiene el toque del Espíritu. Eso usted lo tiene. Y tenemos dones del Espíritu. Y tenemos la manifestación del Espíritu. Pero lo que está hablando aquí Jesús es algo que no tenemos. Y tú puedes decir, sí, yo lo tengo. Bueno, pues si usted lo tiene, tendrá que demostrarlo. Recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria, y hasta los confines de la tierra. ¿Y qué sucedió cuando ellos lo recibieron? Usted sabe, ¿no? Pasaron a estar escondidos, pasaron de vidas rutinarias a salir a las plazas de Jerusalén, a ser perseguidos y a ver lo que se vio. Eso es la iglesia primitiva. Hechos capítulo 3, capítulo 4, de ahí en adelante. Solo pasó algo. Eran creyentes, hacía años que eran creyentes, creían en Jesús, seguían a Jesús, amaban a Jesús, como todos nosotros. Pero les faltaba algo. Necesitaban ser llenos del Espíritu Santo. Como usted y como yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Y por eso Dios nos está tratando, nos está moldeando, nos está alineando. ¿Sabe lo que le dijo Jesús a ellos? Vayan y esperen la promesa. Vayan a Jerusalén y esperen la promesa. Búsquenlo, estén orando, estén creyendo. Y ellos fueron y oraban. No fue de la noche a la mañana, estuvieron un tiempo, estuvieron días, unos entraban, otros salían y oraban y estamos creyendo. ¿Qué está esperando? Algo, la promesa. ¿Qué es eso? No sabemos ni idea, pero estamos esperando. Y dice que eran de un sentir. Ellos, los que estaban en ese lugar. No los que estaban en otro lugar. Los que estaban en ese lugar eran de un sentir. Los que estaban en ese lugar. Y estaban ellos unidos y sujetos a los apóstoles que estaban allí. Y de pronto, cuando menos se lo esperaban, no se sabía en qué momento, aparecieron esas lenguas como de fuego y algo sucedió. Hubo hasta un terremoto en Jerusalén. ¿Recuerda? ¿A usted le ha pasado eso? ¿O algo similar? Yo sé que hemos sentido el fuego, yo sé que hablamos en lengua, yo sé muchas cosas, porque tenemos las primicias, pero falta la llenura del Espíritu Santo. Y no hay más necedad que pensar que uno ya está lleno del Espíritu Santo y que no lo pide. No, si yo tengo el Espíritu Santo, ay, por riquito como tú, ¿sabes? Como dice la canción. Entonces tenemos que tener las cosas claras. Y estamos necesitados del Espíritu Santo. Estamos necesitados del Pentecostés. Y lo más que me sorprende de esto es que Pentecostés no cayó sobre una sola persona. Cayó sobre la iglesia que estaba reunida. Estaba confiada, estaba creyendo, estaba orando, eran unánimes en ese sentir, en ese momento, y el Espíritu se derramó. Y aquello detonó el avivamiento,
el primer avivamiento de la historia de la iglesia. Tal y como Jesús lo había dicho. Jesús ha dicho que viene un avivamiento sobre esta tierra. Lo ha dicho Él, ¿no? Y que cuenta con nosotros. Dios contaba con los primeros seres humanos. Contaba con ellos. Pero ellos decidieron tomar otro camino. Les hablaba yo el domingo que Pablo contaba con muchos compañeros, pero ellos decidieron cambiar el camino. Porque Dios nunca va a doblegar nuestra voluntad. Él la va a respetar, sea cual sea. Él te va a decir, quizá no tomes ese rumbo, no tomes ese camino, no hagas eso, pero Él al final te va a decir, ¿quieres hacerlo? Hazlo. Pero todos necesitamos, se lo digo yo como pastor, la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos un Pentecostés. Yo sé que somos creyentes. Mira que está a su lado, somos creyentes. Nos amamos, unos más que menos, pero nos vamos amando. Y qué bueno cuando nos vamos rozando y voy rozando, así me voy afilando. Somos buenos todos, más o menos, ¿no? Mira a través de atrás, mira que ojitos, tengo que ver los ojitos, mira que ojitos de niños buenos tienen todos. Sobre todo en la iglesia todos somos divinos. Ya en el trabajo a lo mejor se nos salta la chispa. Pero, ¿saben? Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo.